no pierden en absoluto nada de escucharlo, porque vuelvo a repetir, ustedes saben y ya lo han podido comprobar, de cada tema siempre sale mínimamente una pregunta. Y respecto a las forrajeras de corte, lo más destacado, diríamos, es decir, de que hablamos de forrajeras de corte respecto al grupo de gramíneas, e incluso hablamos de dos materiales de forrajeras de cortes que no son gramíneas. En el caso, dijimos, de la morera y de la chamba o Leucaena leucocéfala. En el caso de las gramíneas, hemos hablado específicamente sobre el género Penicetum, especie Purpureum, ¿no? Y dentro del Penicetum purpureum vimos o mencionamos, diríamos, lo que es el pasto Taiwán, el camerún rojo, está el napier, está el king grass, está el merquerón, aunque es menos importante. Sobre todo en el caso nuestro habíamos dicho de que están muy difundidos los materiales, lo que significa napier, pero no napier, Taiwán y Camerún rojo, que algunos incluso le dan el nombre de Taiwán rojo, a quienes se suma el Penicetum híbrido, que es el maralfalfa, ¿no? Hemos planteado ahí en todo lo que significa el tema, de que son recursos alternativos, sobre todo para trabajar en lechería, porque producen mucho forraje por cada metro cuadrado. Sin embargo, hay algo que siempre les menciono, ¿no? Respecto a las forrajeras de corte. Son de alto rendimiento, pero también de alto requerimiento, hablando de nutrientes. Y eso es lógico, jóvenes. Mientras más rinda un recurso, se supone que su requerimiento de nutrientes va a ser mayor. Lo mismo que diríamos, mientras más leche produzca una vaca, su requerimiento nutricional va a ser más alto. Y ahí mostramos las formas de multiplicar, específicamente hablando de gramíneas, de que se lo hace de forma o utilizando sus tallos en estado maduro, ¿no? Entonces, por favor, le dan tiempito y revisen ese tema. Es relativamente sencillo, pero como siempre hay aspectos claves que ustedes sí o sí tienen que comprender, ¿no? Bien, nosotros hemos hablado de establecimiento de forrajeras en desmonte total, luego hablamos de sistemas silvopastoriles con todos sus distintos modelos. Lo último, hablar de forrajeras de corte. Y en todos esos casos comprendan que estamos hablando de producción de forraje, ¿no? Con diferentes opciones y bajo diferentes condiciones. Lo que vamos a ver hoy es básicamente decir cómo se evalúan, de qué forma, y cuando nosotros decimos evaluar, es el hecho de saber cuánto de forraje hay. Por eso preguntamos, ¿no? ¿Para qué evaluar biomasa forrajera? O diríamos, si alguien me puede decir, ¿qué entienden cuando les digo es importante evaluar biomasa forrajera, hablando, mirando potreros, mirando áreas que están con forrajeras cultivadas? ¿Eh? ¿Qué se les viene a la cabeza así, suponiendo de que no entienden nada todavía de toda esta temática? ¿Qué me dicen? Para ver la condición en la que se encuentra. La condición, muy bien, no olvidarse, ¿no es cierto?, que condición es el estado de salud de un área determinada que podemos llamar parcela, podemos llamar potrero, y la condición elementalmente desde nuestro punto de vista dice, ¿no? ¿Cuánto hay de cobertura? ¿Cuánto hay de biomasa? ¿Cuánto hay de forraje? ¿No? Porque podemos usar diferentes sinónimos. ¿Eh? Entonces, muy bien, importante. En ese sentido, decimos, ¿no? ¿Para qué evaluar biomasa forrajera? Uno, y elemental, saber cuánto hay
por unidad de superficie. Y cuando hablamos por unidad de superficie, ¿recuerdan qué unidades normalmente utilizamos para hablar de forrajes? Hablar de rendimientos. Metro cuadrado, doctor. Más que metro cuadrado, ¿cuál es la unidad que usamos más? ¿Hectáreas? Eso, hectáreas. No se olviden, siempre hablamos de kilogramos y ojo, ¿no? Kilogramos de materia seca por hectárea. Y eso ya lo aclaramos. Siempre en materia seca, porque ya ustedes han cursado nutrición y están cursando alimentos. Y ya saben que todo alimento se evalúa, se cuantifica en materia seca, ¿no? Hay discusiones que dicen, ¿el agua es o no es nutriente? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Es un ingrediente que no ingresa, no lo tomamos en cuenta cuando hablamos de recursos forrajeros, ¿ya? Entonces, nos interesa evaluar biomasa presente, cuánto hay. Si queremos ser más detallistas y decirles y aclararles, ¿no? Esto se aplica más cuando trabajamos ya en investigación, saber, ¿no? De esta biomasa presente, yo puedo tomar submuestras y quiero saber porcentualmente cuánto hay de hojas, cuánto hay de tallos, cuánto hay de material muerto. Eso es muy viable, pero normalmente se lo hace cuando estamos haciendo una investigación, cuando manejamos esos detalles, ¿no? Cuando hablamos de medir ya no más animales, son evaluaciones menos detalladas, ¿ya? Por si acaso, también en estos temas de evaluar hablamos de composición botánica. Miren. ¿Cuándo es más frecuente hablar de composición botánica? Cuando hablamos de pastizales nativos, por ejemplo, porque la composición botánica, ¿a qué se refiere? A identificar cuántas especies diferentes están siendo parte de esa área que nosotros estamos evaluando. En ese sentido, ustedes me imagino que comprenden muy bien. El pastizal, ya dijimos, es un recurso, es un área con recursos forrajeros nativos y eso hace de que haya mucha diversidad, muchas distintas plantas, ¿no? Sin embargo, comentarles que en pasturas o en forrajeras cultivadas se hace composición botánica cuando por ahí nosotros hemos hecho mezclas de gramíneas con leguminosas cultivadas o por ahí también aclarar de que pudiéramos decir, no, hay mucha maleza en esta pastura, entonces nosotros queremos saber pues cuánto realmente hay de la pastura principal, ¿no? Porque las otras plantas no cuentan, porque los animales no se las comen, ¿ya? Entonces, solo como mención de que pudiéramos llegar a estos detalles, ¿no? Aparte de biomasa, ¿cuánto hay? Pudiéramos decir, si fuera investigación, qué porcentaje de hojas, de tallos, de material muerto o de otras plantas, ¿ya? También decimos, ¿no? Su compañera, miren, lo definió muy bien. Un punto importante es saber la condición de un potrero. No se olviden que mucha biomasa nos está diciendo, oye, tu cobertura está muy bien, o al revés, ¿no? Poca biomasa, tu cobertura no anda muy bien, o desde otro punto de vista, si yo veo poca cobertura, ya me está diciendo de que estamos disponiendo de poca biomasa forrajera, ¿no? ¿Recuerdan lo que es el factor de uso? Lo hemos estado utilizando y aplicando. ¿Sí o no? Lo que los animales van a comer en el lugar, el porcentaje.
el porcentaje de aprovechamiento correcto, lo que consideramos que ellos van a comer, van a utilizar, ¿no? Entonces, lo mismo, ustedes comprendan que cuando nosotros vamos a hacer evaluación, vamos a poder ir viendo, como decíamos ya, según la condición, si hay mucha hoja, si hay poca hoja, si hay mucho tallo, si hay poco tallo, y ahí de manera incluso visual, con un poquito ya de experiencia, uno puede decir, ah, no, de toda esta biomasa, yo creo que el aprovechamiento no pasa del 40, 50, 60%, ¿no? Y eso en realidad es el poder más o menos tener una idea del factor de uso que pudiéramos considerar. De igual manera, una vez que ya comenzamos a manejar los datos, ustedes ya saben determinar capacidad de carga en pastizales. En el caso de forrajeras cultivadas, tiene el mismo principio, con alguna diferencia que ya lo vamos a volver a aclarar enseguida cuando dijimos, ah, no, en forrajeras cultivadas la ecuación vuelve a su estado original, ¿no es cierto? El denominador se va arriba y el que estaba arriba vuelve abajo. ¿Eh? En ese sentido, también ya manejando un poquito con más criterio toda la parte de terminología, nosotros vamos a poder también tomar en cuenta el consumo aparente, que el consumo aparente, si se fijan, tiene relación directa con el factor de uso, es decir, cuánto de eso más o menos los animales van a aprovechar realmente. ¿Ya? Muy bien, en ese sentido recordarles las unidades, ¿no? Miren, alguien ya me preguntó, pero vuelvo a repetir, kilogramos por hectárea es lo mismo que esta expresión de kilogramos a la hectárea menos 1, que es utilizado en algunos trabajos de los americanos, sobre todo. En vez de expresar de esta forma, lo expresan de esta forma, pero no se olviden, es lo mismo. ¿Ya? Es muy raro, aunque ya ustedes comprenderán, cada quien con su estilo. Hay gente que usa incluso en vez de kilogramos, usa toneladas por hectárea. E incluso, no sé si se los mencioné o se los menciono, hay gente que, por ejemplo, los que trabajan mucho con cultivos hidropónicos para forraje, les gusta usar kilogramos de materia verde, ¿no? Sin embargo, ustedes entiendan, la materia verde tiene mucha agua y eso no se puede tomar en cuenta en una formulación de dieta. Pero como los que trabajan con todo este tema de hidropónicos, me imagino, les digo que ustedes saben de qué estamos hablando, ya saben de que sus cultivos tienen 90% de agua, entonces si le aplican materia seca van a ver muy disminuidos sus grandes volúmenes y van a entender de que el impacto de lo que a veces ellos pregonan o promueven no es como uno realmente debe comprenderlo, ¿no? Saben de los cultivos hidropónicos, ¿no? Sí, doctor. Sé que hay una asignatura que les enseña, entonces me imagino que también saben que casi o alrededor del 90% de esa materia verde es agua, ¿no? Cuando en los otros recursos forrajeros, en promedio, el agua llega a un 80% cuando está el pasto realmente verde, ¿no? Por eso, solo como aclaración. Bien, en ese sentido también decirles, ¿no? Unidades de medida, ya dijimos, kilogramos de materia seca, toneladas y demás. Algunos aplican materia verde, sin embargo hay que convertirlo a materia seca. ¿Cómo lo hacemos? Se usan estufas, o como decir, hornos especiales. También ya a nivel de campo, donde hay energía eléctrica, se usa microondas para hacer un secado rápido y tener más o menos una idea de cuánto realmente tiene de humedad ese recurso forrajero.
y poder hacer ya ahí un balance, un cálculo de capacidad de carga, ¿no? ¿En qué consiste en el caso de estufas? Miren, ustedes pueden regular la estufa cuando es para alimentos, en este caso forrajes, que se lo seque a 65 grados o hasta 72 grados. Y uno dice, la diferencia entre secar a 65 o secar a 72 grados, por un lado, la rapidez, ¿no?, del secado. Por el otro, comentarles que, a ver si me atienden, cuando el forraje o el recurso forrajero cosechado, cuando ese recurso nosotros tenemos previsto de que vaya al laboratorio para que nos determinen materia seca, nos determinan proteína cruda o proteína bruta, nos pueden determinar fósforo, ¿no es cierto? Y nos pueden determinar calcio. Entonces, cuando vamos a hacer sobre todo determinación de proteína, les comento que no es que se sugiere, sino que se recomienda que el secado en la estufa no pase de los 65 grados. Y uno dice, ¿por qué? Porque secar a 72 han demostrado de que la proteína que contiene ese recurso puede desnaturalizarse. Y cuando hablamos de desnaturalizarse, quiere decir que puede sufrir, ¿no es cierto?, alteraciones que nos hagan variar su real contenido de proteína cruda o proteína bruta. ¿Se comprende? ¿Me entendieron el segundo párrafo? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Entonces ya hablamos, ¿no? Podemos evaluar biomasa total, podemos evaluar biomasa de hojas, de tallos, de material muerto. Ya tendría que ser llevando a laboratorio, cuánto tiene de proteína bruta o cruda. Tendríamos que hacer pruebas de digestibilidad in vivo o in vitro, que es la de laboratorio, y hay otras pruebas también, ¿no? ¿Por qué es importante? Miren, estos son datos reales, por si acaso, de un trabajo que hicimos hace unos años. Si me atienden, por favor, miremos solo la época 1, que es la época de lluvia. Miren, nosotros hacíamos evaluaciones cada 4 semanas a varios potreros de Brachiaria decumbens. Y miren, después de 180 días de evaluación, por decir 6 muestras, si se fijan, nuestro promedio en porcentaje de hoja apenas llegó a 16, el de tallos a 31 y el de material muerto a 52, casi 53%. ¿Qué significa? Que de este total de alrededor, miren, 2.000 más 1.200, 3.200 más 600, más o menos 3.300 kilos de materia seca por muestreo, solo, fíjense, solo el 16% era hoja verde. Y eran potreros ya utilizados con mucho tiempo, o diríamos desde mucho tiempo atrás. ¿Y esto qué nos está diciendo? Mire, que a veces nosotros deberíamos preocuparnos de esa relación hojas, tallos e incluso material muerto, porque es normal que les diga, ¿no?, cuando les doy ejercicio, aplique 40, aplique 55, aplique 60% de factor de uso. Sin embargo, en este caso, solo 16 de hoja, y si le aumentamos un poquito de tallos verdes, pudiéramos decir de que no pasa de un 25% de lo que realmente los animales pudieran utilizar.
Sin embargo, les decía, yo mismo, ¿no? Siempre les doy 50, aplique 50, aplique 52, aplique 55, pero en estos casos, esos animales, sea de la forma que sea, no están consumiendo lo que nosotros habíamos previsto. Y eso tiene un efecto directo en su desempeño. ¿Qué métodos? Miren, ¿qué métodos hay para estimar? Hay varios métodos. Yo les voy a explicar enseguida lo que se llama el método destructivo. Y esencialmente ustedes pueden encontrar incluso videitos, si alguno tiene más interés, busque videos. El principio o los principios son los mismos, pero por ahí pudiera variar un poquito el tipo de herramientas, ¿no?, que nosotros pudiéramos estar decidiendo utilizar. Y eso se refiere de cómo tomar las muestras. Y por supuesto, dentro de todas esas características, el tema clave es que lo que nosotros hagamos, jóvenes, tiene que ser representativo de lo que realmente está sucediendo en cada área de muestreo. Porque si no lo hacemos bien, de nada va a servir, ¿no? Incluso puede ayudar a equivocarnos. Por eso, cuando decidimos tomar muestras, hay que ver todo lo que significa el protocolo, ¿no? Nosotros, a partir de este tema, ya estamos habilitados para hacer nuestra primer salida a campo. Tengo que gestionar porque nos vamos a ir al Prado para que, organizados en grupos, podamos hacer nuestros muestreos, de manera que ustedes aprendan desde cómo tomar muestras en campo hasta cómo determinar materia seca y determinar capacidad de carga en laboratorio y en escritorio, ¿no? Son temas, les comento, muy sencillos, pero lo vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de método destructivo y método no destructivo. El método destructivo, comprendan, destructivo quiere decir que nosotros vamos a cortar o podar la planta o las plantas forrajeras donde nos toque tomar muestras para saber cuánto es su real rendimiento, ¿no? Es un tema de interpretar y de aplicar lo que les decía, un protocolo. Entonces, nosotros cosechamos, cortamos, luego hay que, como se corta por unidad de superficie, hay que transformar ese material en materia seca. Repetir de que la parte metodológica es clave para que esos datos realmente representen lo que está muy cerca a la realidad. El diseño de muestreo, el número de muestras y demás, vamos a verlo. También es importante tomar muy en cuenta, miren, cuando hablamos de homogeneidad, ustedes entienden qué es homogéneo y qué es heterogéneo, ¿no? Entonces, si el perfil, diríamos, por acá les voy a mostrar, aquí hay diferentes condiciones. Este es un pastizal nativo de la zona chiquitana. Este es un pasto cultivado, incluso está con bastante malezas. Este se nota que es una pastura en buena condición y relativamente nuevo para el ingreso de animales. Como en otros casos, potreros ya un poquito más antiguos, pero que tienen una buena cobertura, y ahí, miren, a simple vista, nosotros podemos estar viendo un cierto nivel de que no es tan homogéneo como parece, ¿no? En ese sentido, todo lo referente al método destructivo tiene, como les mencionaba, un protocolo que nos puede decir, para cada potrero deben tomar 5, 10, 20 muestras. Y bueno, destructivo quiere decir que tiene que ser cortando, ¿no? Y bueno, cortar, luego
secar y demás, lleva tiempo. Por eso yo les voy a dar opciones que tienen que ver con este método que generalmente se aplica cuando estamos hablando de trabajo de investigación, a diferencia del método no destructivo que aplica parte de este, pero no es tan representativo de la realidad. ¿Ah? Miren, solo una imagen para volver a recalcar de que cómo se encuentra la condición de la pastura, como ustedes pueden ver, nos va a permitir de que las muestras o el número de muestras puedan ser más o puedan ser menos representativos. ¿Ah? Se dice que este método es el más exacto porque nos permite, si hacemos una buena aplicación del protocolo, ya saben que es un protocolo, ¿no? ¿A qué se refiere un protocolo, por ejemplo, para determinar cantidad de biomasa? ¿Qué quiere decir protocolo? Aplique el protocolo. Los pasos que se deben seguir, doctor. Los pasos que se deben seguir para cumplir de la mejor forma, ¿no es cierto?, un método de muestreo importante. Y elementalmente ustedes comprendan, aplicar un protocolo nos ayuda a que cometamos menos errores y que los datos sean más representativos de lo que realmente está sucediendo en ese campo. Ahí solo de ejemplo, este era un trabajo con Camerún Rojo, fotitos ahí del muestreo de 0,25 metros cuadrados y demás. Y a ustedes entiendan qué herramientas, por ejemplo, creo que ya les comenté, ustedes en la misma web encuentran el uso de cuadros, algunos dicen de madera, otros dicen metálicos. Las dimensiones, por lo general en la web o en Google, encontramos que mucha gente usa el 1 por 1 por 1, o sea, un metro cuadrado. Yo normalmente no estoy de acuerdo porque en vez de hacer acá un solo muestreo con un tamaño tan grande, nosotros pudiéramos hacer mínimamente dos con un tamaño mucho más pequeño. O sea, comprenda que mientras mayor número de muestras yo tomo, se va a ir muy cerca a la realidad. Entonces, yo personalmente uso de 0,5 por 0,5, equivalente a 0,25 metros cuadrados. Luego hago la extrapolación y ya saben, también trabajamos con el tema de materia seca para poder determinar de manera más precisa. Esto es solo un ejemplo, ¿no? A mí me gusta usar mucho el sistema de transecto, que no es más que tomar dos puntos del área dentro del cual vamos a evaluar, tratando siempre de que esa línea de recorrido sea muy representativa de lo que realmente hay y tiene ese o cada potrero. Por ejemplo, les decía, ¿no? Ah, bueno, si son, supongamos 100 metros, puedo decir voy a tomar 20 muestras. Entonces, son 20 puntos de muestreo. Cada 5 metros tendría que poner mi cuadro y hacer la cosecha respectiva. Sin embargo, pueden ser potreros mucho más grandes, pueden ser intervalos entre muestras, no de 5, sino de 50 metros también. Entonces, cómo y cuándo aplicar esas herramientas tiene que ver con el criterio que nosotros quisiéramos aplicar. Solo de ejemplo, miren este cuadrito, es un trabajo que hicimos hace unos años, es decir, bueno, se estableció muy bien un cultivo de sorgo forrajero, uno dice, uy, qué hermoso que está, qué parejo. Sin embargo, miren, cuando nosotros realmente entramos a muestrear, aquí hemos tomado 10 muestras y ustedes pueden ver los valores distintos que hay desde 1000 hasta 1250 y también menos diríamos de esa cantidad, ¿no?, que estamos precisamente
mencionando. Menos de 1000 kilogramos, o perdón, 1000 gramos por metro cuadrado, o por 0,25 metros cuadrados sería, ¿no? Porque estos datos son usando cuadros de medio metro por medio metro, entonces 0,5 por 0,5, 0,25. ¿Por qué les pongo? Básicamente, si nos vamos a la columna de la derecha, donde ya todo está, cada cuadro muestrado está extrapolado a kilogramos de materia seca por hectárea, ustedes pueden ver grandes variaciones, ¿no? Que nos dicen, han habido muestras que en general estaban representando a espacios donde solo se está produciendo 6.079 kilogramos de materia seca por hectárea, mientras que hay otros puntos de muestreo cuyo promedio es de 11.859. A pesar, ¿no?, de que visualmente ese cultivo de sorgo parecía bastante parejo, pero no es tan así, ¿no? Por eso la importancia del número de muestras. Volviendo un poquito al tema, ¿no? Cuando nosotros ya tenemos o sabemos los kilogramos de materia seca por hectárea, ya podemos trabajar con el tema de determinar su capacidad de carga. Es decir, aplicando esa materia seca, qué porcentaje realmente los animales pueden utilizar y luego decir cuántos animales y por cuánto tiempo, tomando también en cuenta cuál es el consumo aproximado que yo puedo asumir, ¿no? Importante. Recordarles que esta es la clásica ecuación. Nosotros para pastizales la habíamos invertido, así que lo que hicimos antes ya no vale y solo vamos a aplicar la ecuación clásica donde nos dice la biomasa por su factor de uso va arriba y el requerimiento día por unidad animal va abajo. ¿Ya? No se olviden. En este caso, fíjense, capacidad de carga anual. Por eso, biomasa por factor de uso, la biomasa dice kilogramos de materia seca por hectárea por año, ¿eh? Y el consumo, que saben, es de un día por unidad animal, pero debemos multiplicar por el número de días que supuestamente estamos tomando en cuenta para la evaluación. Y en este caso, si es anual, pues son 365 días. ¿Ya? Bien. ¿Qué pasaría si decimos 2,25% de consumo? No se olviden, significa 2,25 kilogramos de materia seca por cada 100 kilos de peso vivo. Hacemos este ejercicio rapidito, es sencillo, es para aplicar la formulita. Pueden tomar una hoja de papel, no importa con bolígrafo. Ya ustedes saben, les hago un poco de detalle, ¿no? Es decir, determine la capacidad de carga de la finca, en este caso Los Álamos, tiene 750 hectáreas, estamos hablando ya de pasturas cultivadas, mucho más rendimiento que un pastizal, está en Guarayos, el material es Panicum Maximum o lo que ya habíamos mencionado, ¿no es cierto? Megatirsus máximas, que es el actual nombre, la variedad no cambia, que es Tanzania, y asumimos de que su producción de biomasa es de 8.350 kilogramos de materia seca por hectárea año, y que vamos a aplicar un consumo del 2,23 y el factor de uso del 63%. ¿Hacemos? ¿Están listos? ¿Me avisan? Claro, doctor. ¿Iniciamos?
Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, miren, de nuevo, igual que el ejercicio de capacidad de carga en pastizales, tenemos los mismos datos, la cantidad o la superficie total habilitada para pastoreo. Sin embargo, aquí tenemos, miren, el rendimiento, estamos hablando de una capacidad de carga anual, tenemos el consumo, que ustedes les dije, no siempre se anota ahí al ladito como referencia para no estar mirando y mirando la pregunta, un factor de uso del 63%. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué significa 2,23% de consumo? Que por cada 100 kilogramos, ¿no es cierto? Dice, de peso vivo, ¿cuánto come? 2,23 kilogramos. 2,23. No se olviden eso, de porcentaje se vuelve materia seca, entonces, ¿cuánto es una unidad animal? 400. kilos. Entonces, en 400 multiplicamos 400 por 2,23 dividido entre 100, ya ustedes me van a dar el dato. 4 por 3, 12, 4 por 2, 8 y una 9, 4 por 2, 8. ¿Cuánto sería? 92. 92. 8,92. kilogramos de materia seca por unidad animal por día. Y enseguida aplicamos la ecuación. ¿Qué dijimos que es la ecuación? ¿Cuánto es la biomasa que estamos utilizando de producción por año? 8.000. 350. 350 por factor de uso 63. ¿así? 63. Muy bien. Perdón. Y nos recorremos un poquito. ¿Cuánto es el consumo que dijimos? 8,92. ¿Cuántos días tiene el año? Para darle un poco más de orden. ¿Cuánto sería la capacidad de carga? 1,62. Denme un segundo, no sé por qué. Uno coma, ¿qué? 62. Me dictan. Unidad animal por hectárea por Muy año. bien. Por hectárea por año. Y esto vamos a decir, bueno, lo vamos a bajar un poquito para que esto lo llevemos para allá. Y le pegamos una negrita. Y si quieren verde. Y me imagino que no hay nada de extraordinario, ¿no? Es solo, como ven, vuelvo a repetir, por favor, comprendan, es la ecuación clásica para capacidad de carga, la que nosotros para pastizales habíamos invertido el orden para que no nos salgan decimales, ¿no? Ahora volvemos a la original y uno dice, ¿y por qué no salen decimales aquí? Pues por el hecho de que estamos hablando ya de un monocultivo, una forrajera de alto rendimiento que sí o sí sobrepasa ese rendimiento al requerimiento de una unidad animal por año. No sé si me comprenden.
porque en pastizales, ¿no es cierto?, nos sale siempre decimal, porque el rendimiento del pastizal es relativamente mucho menor, a veces 5, a veces hasta 10 veces menos que una forrajera cultivada que está en monocultivo. Bien, ¿hasta ahí está claro? Sí, doctor. Bien, ahora terminemos de hacer el ejercicio porque necesitamos saber cuánto es la capacidad de carga de ese predio que tiene 750 hectáreas de pasturas cultivadas, porque nosotros hemos determinado la capacidad de carga para 1 hectárea. ¿Y ahora cuánto es para 750? Entonces, ¿qué nos dice? Que 1 hectárea su capacidad es de 62. Eso, 1,62. Entonces, 750, que es el total que tiene pastura, no sabemos. Y ustedes sí me van a avisar. 750 por 1,62 entre 1. ¿Cuánto sería? 1000. 1215, doctor. 1215 unidades animales por año, ¿no? Esa es la capacidad total. De cualquier manera, siempre les digo, ¿no? Bueno, unidad. Entonces queremos saber, al tratarse de un hato ganadero que tiene diferentes categorías, ya ustedes también conocen, hay que convertirlo a cabezas. Entonces, 1000, ¿cuánto dijimos? 215. 215. 1215, ¿cuánto sería? 1736 cabezas. 1736 cabezas. Y se acabó. Vuelvo a repetir, capacidad de carga anual, ¿no? Para todo el año. Un poquito más adelante vamos a ver la capacidad de carga instantánea, que es muy sencillo. Lo único que varía es aplicar el número de días que los animales van a estar en esa área. ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctor. Bien, ahora esto miren, diríamos, ¿qué es lo que vimos? Vimos lo que corresponde al método destructivo, que nosotros podemos hacer la evaluación y demás. Sin embargo, ahora vamos a ver un método que se llama no destructivo, que es lo más recomendable para poder evaluar capacidad de carga, diríamos rápida, como para sistemas donde estamos nosotros permanentemente viendo este aspecto para poder cambiar animales probablemente cada día o máximo cada 3 días, a lo que más adelante le vamos a llamar sistemas intensivos, ¿no? De pastoreo, ¿no? Bien, el método no destructivo, ¿en qué consiste? Lleva también el nombre de Botanal. Si por ahí ustedes quieren buscarlo en la web, está disponible. Puede que varíen algunos detalles, pero en realidad es el mismo. Y elementalmente se dice no destructivo porque solamente nosotros necesitamos tomar 3 muestras de un campo donde queremos evaluar. Ya no son ni 5, ni 10, ni 20, solo 3. ¿En qué consiste? Elementalmente que nosotros tengamos que hacer un recorrido de campo al potrero, o sea, porque esto se hace para cada área delimitada que tenemos. Generalmente le llamamos potrero o le llamamos parcela. En ese sentido,
hacemos un recorrido y nosotros en ese recorrido tenemos que identificar 3 niveles de condición. Visual, jóvenes, primero, ¿ya? Por decir, lo que está más bonito, lo que está regular y lo que está malo. Cuando decimos malo, por ahí poca cobertura o poco desarrollo de la pastura. ¿Qué hacemos? Una vez que nosotros identificamos esos 3 puntos, le vamos a decir, este es bueno, este es malo, este es regular. Porque ya esto un poco criterio, un poquito también hasta personal. Es mejor identificar primero una parte buena o las partes buenas y luego las partes malas. Y como tercer lugar, recién ver lo regular, o sea, lo intermedio entre lo bueno y lo malo. Ya solo criterio para aplicar en campo. A eso nosotros le vamos a dar un valor que se dice el bueno es 1, el regular 2 y el malo 3, por ejemplo. Y ahí vamos a simular, por si acaso, esta práctica sí la hacemos en campo, la vamos a hacer en grupo, ustedes van a hacer el muestreo en grupo y luego vamos a procesar las muestras para determinar cuánto hay de biomasa en materia seca y luego vamos a determinar lo que le vamos a llamar carga animal instantánea. ¿Qué significa carga animal instantánea? Ya no es por año. Es como decir, a ver cuánto hay en este potrero hoy para que yo pueda meter mis animales mañana o pasado. ¿Sí? Entonces dice, por eso se llama instantánea. Para ahora, para este periodo de ocupación. Entonces, miren, esa es una muestra y uno pudiera decir, no, bueno, en este campo tengo que identificar zonas con bueno, zonas con malo y zonas con regular. No olvidarse eso. Y ese trabajo, les decía, lo vamos a hacer en grupo. Lo importante que les voy a recomendar cuando vamos a campo es que no se olviden también, cuando decimos bueno, no es que haya un parchecito en el potrero y eso ya digamos, esto es bueno, ¿no? Tiene que ese nivel o esa condición tiene que representar a una buena parte del potrero. No es decir, no, no, el más alto, no, condición más o menos distribuida a lo largo y ancho del potrero. Bueno, regular y malo. ¿Qué hacemos? Miren, una vez que definimos, nosotros sí o sí vamos a tomar muestra mediante el método destructivo de esas tres condiciones. Muestreo el bueno, muestreo el regular y muestreo el malo. ¿Y qué quiere decir? Yo tengo que memorizar la condición de bueno, tengo que memorizar bien la condición de regular y tengo que memorizar bien la condición de malo. Estas muestras, como pueden ver, se van a ir al secado para que nos den referencia de cuánto realmente hay o había en materia seca, primero por metro cuadrado o por 0,25 metros cuadrados, luego por 1 metro cuadrado y luego por hectárea, porque todos ustedes saben para cuantificar tenemos que llevar por hectárea y es solo regla de 3, ¿no? En ese sentido, miren, solo de ejemplo, decir, bueno, en este caso, en este potrero, obtuvimos 0,045 gramos por metro cuadrado, esto en el regular, esto en el malo, luego lo transformamos, perdón, esto por 0,25, por 0 o por metro cuadrado, y ya ustedes saben, multiplicamos por 4, ¿no? Es como decir 0,045 por 4, porque el 0,25 es 1/4 de 1 metro cuadrado. Entonces lo multiplicamos por 4 para que se vuelva 1 metro, subimos a 0,180 kilogramos, 150, y luego terminamos transformándolo en kilogramos de materia seca por hectárea, que en este caso
que en este caso, como pueden observar, se vuelve 1800 para el bueno, 1500 para el regular y 1300 para el malo. Kilogramos de materia seca por muestreo en una oportunidad. ¿Ya? A eso se llama, les decía, es que queremos determinar capacidad de carga instantánea. ¿Hasta ahí lo comprenden lo que estamos haciendo? Que esto es un pequeño repaso para lo que vamos a hacer en nuestra actividad de campo, ¿no? Pero es importante que ya lo vayan entendiendo. ¿Se comprende? Vuelvo a repetir, lo único que hemos hecho es tomar muestras con nuestro 0,25 metros cuadrados o el 50 por 50 centímetros, un cuarto de metro cuadrado, las muestras que tomamos según nuestra calificación. O sea que tenemos 3 muestras, una para cada condición. Eso ya lo tenemos definido. Luego, ya les decía, ¿no? El tema de tenerlas identificadas, divididas, para luego secar y tener en materia seca. Un segundo paso es tener una planilla donde nosotros vamos a hacer una calificación visual. Programamos un recorrido para decir, bueno, cada 5, cada 10 o cada 20 pasos yo tomo mi punto de muestreo de manera visual para definir qué condición según mi criterio tiene ese punto de muestreo. Miren, significa, hemos decidido tomar 20 puntos de muestreo visual, entonces esto no lo miren, no está todavía esta tercera columna, solo está la primera que dice número de muestras y yo voy, por decir, si fuera cada 10 pasos, en el paso número 10, en la punta de mi zapato, miro y digo a cuál corresponde. ¿Cuál sería este, bueno, regular o malo? Regular. 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 Sigo caminando y le doy la calificación de 1. ¿Qué quiere decir? Bueno. Bueno. Bueno, mire, bueno, vamos a ir así. Regular, bueno, malo, malo, bueno, regular, regular, bueno, bueno, malo, malo, bueno, regular, malo, malo, bueno, regular, bueno, malo, malo. Y este último sería malo. ¿Ah? Entonces, yo ya hice mi calificación, comprendan mi calificación visual para mi planilla. Una vez que hago esta calificación en campo, yo, en base a lo que me va a dar el laboratorio, tengo que ponerles la biomasa que le corresponde según el nivel de condición. Entonces, si, como ustedes vieron acá, ¿cuánto era regular? Era 1500, nos dijo, ¿ves? Acá, ¿no es cierto? Ahí está. Regular 1500, bueno 1800, malo 1300. Entonces lo único que yo estoy haciendo es poner el dato cuantitativo. Regular 1500, bueno 1800, malo 1300, malo 1300. Entonces yo le pongo el valor cuantitativo al nivel de calificación para que de ahí me salga la suma y me salga la media. Entonces esa media supuestamente es lo que realmente pudiera tener mi área de muestreo. Por supuesto que en esto ustedes de manera técnica y criteriosa tienen que en estos casos, miren, muestra 3, muestra 2, muestra 1, tienen que decir cuánto le voy a dar de factor de uso a cada nivel, el cual yo pudiera también, si quisiera, hacer el promedio, ¿no?
O al final ustedes pueden decir, no, las 3 muestras tienen un factor de uso, supongamos, ¿no? Del 58%. Ah, bueno, entonces ese 58 lo voy a aplicar en la ecuación. Y en este caso, es decir, carga animal instantánea. Ya tenemos la producción de biomasa. ¿Cuánto es el promedio? Diríamos, no saqué. No importa. Pero le pongo el promedio, le aplico el factor de uso, determino el consumo según el valor que nosotros consideremos que es viable aplicar. Y aquí está la gran diferencia entre carga animal actual y carga animal instantánea. La instantánea, comprendan, nosotros estamos definiendo si la ocupación va a ser de un día, de 2 o hasta 3 días. ¿No? Aquí estamos diciendo para un día. ¿Qué significa? De que yo puedo definir por cada hectárea cuántas unidades animales puedo poner por día. Y eso es una cantidad importante, ¿no? Bien, miren, para que salga más clarito, vamos a hacer un ejercicio y con esto nos vamos, ¿ya? ¿Qué nos dice? Determine carga instantánea. En este caso, deberíamos tener el promedio de este ejercicio. Alguien saque, por favor, cuánto sería el promedio. Y se lo vamos a poner ahí. Están sumando, ¿no? Lo voy a hacer en Excel, doctor, a ver si sale. Ya. ¿Cuánto es la suma para que lo escribamos y saquemos después el promedio? A mí me ¿Ya? salió 3.500, doctor. 3.500 de promedio. 30.500, la suma. Eso, 30.500 la suma. Divide entre 20, por favor. 1.525. Exactamente, me parece que es coherente su resultado. Entonces, 1.525. 25. Perfecto. Entonces, nosotros vamos a aplicar 1.525, ¿listo? A esta ecuación, la de capacidad de carga animal instantánea, y nos venimos acá. Bueno, le pondremos, a ver, de consumo 2,15, ¿ya? Entonces, determinemos el consumo en base a 2,15, 2,15 kilos por 100, y aquí sería por 400. 400, entonces 400 por 2,15, 60, 860, ¿no? ¿Sí? Sí. 8,6 kilogramos, ¿no? Por día. Está correcto, ¿no?
Entonces Sí, doctor. cambiamos, ya capacidad de carga sería 1525, ¿no? Nos falta aquí pongamos 0,53, supondríamos, de factor de uso entre 8,6 y nos dice cuánto sería nuestra capacidad de carga instantánea por hectárea. 93,98. 93,98 unidades animales por hectárea por día, ¿no? Imagínense, ya es una población bastante alta respecto a densidad, ¿no? Y si lo llevamos a cabezas, ya saben, 93,98. ¿A cuántas cabezas? $134 cabezas. Entonces, la capacidad de carga por día, miren, por hectárea es de 34. 134 cabezas. ¿Ah? ¿Qué les parece? Vuelvo a repetir, esto es una forma de evaluar de manera rápida para aplicar carga animal instantánea. Normalmente esto se hace más a nivel de campo. Se puede utilizar, por ejemplo, decir, ¿cómo voy a saber cuánto tengo tan rápido, cuánto de materia seca? Les decía de que se puede secar de manera rápida en microondas si es que hubiera energía eléctrica en la finca, ¿no? Si no lo hubiera, nosotros tendríamos ahí ya con un poquito de criterio, con un poquito de experiencia, decir, bueno, a esto le aplico 20-22% de porcentaje de materia seca, dependiendo cuál realmente es la condición de esas muestras que yo estoy manejando, ¿no? Si hay mucho tallo, poco tallo, mucha hoja, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda? ¿Les viene alguna duda? Aunque como les decía, este tema de la carga animal instantánea lo vamos a hacer como parte de la práctica, ¿no? Nos vamos a ir a un sistema de pastoreo intensivo donde ustedes van a tomar las muestras, luego vamos a secar en laboratorio y me van a hacer su informe de práctica por grupo, ¿ya? Bien, ¿dudas? ¿Ninguna? ¿Quedó claro, doctor? Bien, de todas maneras ya saben, yo les voy a complementar con ejercicios, les voy a enviar y por ahí si hay algunos otros detalles previo a la segunda evaluación, porque nos falta ya hicimos, ¿no? Densidad de siembra. En realidad son los dos ejercicios con los que entramos a la segunda evaluación. Determinar cantidad de semilla por hectárea, ¿no? Bien, jóvenes, no les quito más su tiempo. En todo caso, si no tienen dudas, nos vemos el día jueves y les mando los ejercicios, ¿ya? Alguien que por ahí ingresó tarde,
¿Alguien que ingresó con retraso? Cabrero. Cabrera. Javier, ¿no? Sí, doctor. Bien. ¿Alguien más? Parece que nadie más. Muy bien. Que tengan una muy buena semana. Hasta luego, doctor. Hasta luego a todos. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego.